Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver sobre el tema que vamos a tratar hoy día de traumatismo, hemorragia, heridas y curaciones. Para poder entender un poco este tema, tenemos que hacer un autoanálisis sobre lo que es los elementos fisiológicos, anatómicos de nuestro cuerpo humano. Entonces, al hablar de traumatismo, podemos estar entendiendo que vamos a hablar de toda aquella lesión que signifique una, lesión, valga la redundancia, a nivel de los tendones, de músculos, de articulaciones, de la piel propiamente dicha. Cuando hablamos de hemorragias, pues vamos a hablar de aquellos vasos, arterias, que está compuesto en nuestro cuerpo humano y que por ende pues pueden ser objeto a alguna lesión también, una herida interna, una hemorragia interna o puede ser una hemorragia externa provocada por diferentes agentes, ¿no? O mecanismos de acción. Cuando hablamos de heridas y curaciones, pues estamos hablando de significativamente de heridas abiertas o de heridas lacerantes que pueden estar afectando nuestro cuerpo. Y las curaciones, pues, se debe a los tipos de curaciones que se dan cuando existen traumatismos, hemorragias o heridas. Entonces, esa es la temática de hoy día. Están muy concentrados en las diapositivas que les voy a proyectar y a medida de lo posible, también si tienen alguna duda, pues me lo van preguntando. Tenemos una hora para entablar esta temática de hoy día, porque la siguiente hora es de tutoría, pues, y las tutorías, pues, las vamos a ocupar para otros menesteres académicos. ¿Correcto? Bien. Cuando le solicite que alguien me ayude a leer, por favor, no es necesario que nos nombre, no. Puede ser cualquiera de ustedes. Si es uno, uno, si es dos, dos, lo que sea. Bueno, aquí tenemos la diapositiva. Estas son, bueno, como ustedes ven en la imagen, estas son las heridas, que tenemos heridas de diferentes tipos, como por ejemplo heridas por amputación, tenemos heridas por abulsión, tenemos heridas por aplastamiento, tenemos heridas punzantes, tenemos heridas por abrasación y tenemos heridas por laceraciones. Entonces, observando el gráfico en esta diapositiva, estamos hablando de una amputación. Cuando hay una amputación, prácticamente, bueno, estamos frente a una herida y también podemos estar frente a una hemorragia. ¿Por qué podemos estar frente a esos dos tipos de lesiones, Jessica? Jessica, ¿no hay ninguna Jessica aquí? Belén. Aquí presente. Sí, me escuchó la pregunta, ¿no? No, no la he escuchado por lo que estoy aquí. Si me la podría repetir, por favor. ¿Quién es Belén, no es cierto? Sí, Pregunto, aquí no hay ninguna Jessica, ¿no? no. No, por eso no me respondía. Bueno, este, la pregunta era que de acuerdo al gráfico que ustedes están viendo, en cuanto a la primera imagen, hablamos de amputación como un tipo de herida. Bueno, sí, es lógico entender que la amputación, ya observándola y observándola gráficamente y también observándola físicamente, vamos a estar al frente de una herida, ¿no es cierto? Pero esta imagen va a corresponder tanto a una herida y a una hemorragia, o sea, es mi criterio.
Eh, ¿por qué yo doy ese criterio si se mantiene tanto herida como hemorragia? ¿Cuál es el factor o la causa de que se presenten esos dos tipos de lesiones en esta amputación? Ya puede ser por el corte o la separación en este caso sería la piel. Por eso se ¿Ya? produce lo que es la hemorragia también. Y amputación lo podríamos decir que es por la separación. Sí, pero ¿la hemorragia por qué se produce? Eh, por la separación. La hemorragia sería lo que es lo de los vasos sanguíneos, rupturas de los vasos sanguíneos. Ya. A este nivel, pues ya tenemos arterias y vasos sanguíneos y por ende, pues la hemorragia va a ser su presencia dentro de esta imagen, ¿no? Así como estamos viendo. Cuando hay una abulsión, pues la abulsión es prácticamente la separación de la piel de su posición normal y conlleva con ello también un significativo, una herida y que también puede provocar una hemorragia. Entonces, hay situaciones que se dan a las cuales nosotros podemos entender de que se presentan estos dos tipos de lesiones, tanto heridas como hemorragia, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de la herida? Que es una lesión caracterizada, perdón, es una lesión caracterizada por la alteración de la continuidad normal de los tejidos blandos del cuerpo, que pueden ser la piel, el músculo, el tejido subcutáneo, los nervios o los órganos, ¿no? Hay diferentes tipos de heridas. Hay heridas cortopunzantes también que se dan y que pueden ser objeto incluso hasta de muerte de una persona, ¿no? Dependiendo la zona o el área donde se haya provocado esta herida. Tenemos la clasificación de las heridas. Hay heridas abiertas, hay heridas cerradas. Sí, cuando hablamos de heridas abiertas, sí, hablamos de la separación de los tejidos blandos y mayor posibilidad de infección, como por ejemplo, aquí vemos una herida abierta. Sí, esta es una herida abierta que puede entrar, puede estar en contacto con un poco de infección debido al medio ambiente como la persona en este caso se proyecte, ¿no? Porque se puede dar de que sea una herida abierta, pero si está bien cuidada, pues no va a tener ese tipo de... Pero más es que se provoque una contaminación, puede ser más por bacterias, ¿no? Estas contaminaciones en herida abierta, pues es bastante complicadas la curación, por eso es que siempre se recomienda la succión perdón, la sección de esta herida con hilos y bueno, eso ya es los famosos puntos que uno se refiere cuando se trata de este tipo de lesiones. Las heridas cerradas, pues no se observa separación de los tejidos blandos, como vemos aquí en esta gráfica. Aquí hay una herida cerrada, solamente hay una laceración de la piel que provocó esta herida. Puede ser el producto también de una quemadura, pero que no haya provocado una herida abierta. No es solamente la parte de la dermis en la que se ha provocado ese tipo de alteración. Generan hematomas como hemorragia debajo de la piel o hemorragia o vísceras o cavidades, generalmente producidas por golpes. También son, bueno, estas heridas son producidas por diferentes tipos de mecanismos. Por golpes, puede ser por una laceración con algún objeto. Sí, aquí tenemos en la parte superior los objetos, por ejemplo, en las personas que manejan el área doméstica. Sí, puede haber una laceración a través del rayo, puede haber habido algún traumatismo, algún golpe con cualquier objeto. En este caso, la identificación de este objeto es el martillo. Este corte puede haber sido por un cuchillo o este puntazo, perdón, ese puntazo ahí que observamos, este punto rojo, puede haber sido por un objeto punzante, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de clasificación en cuanto a las heridas, pero también el tipo de mecanismo de acción por los objetos son diferentes, ¿no? Estos nomás es un ejemplo, ¿no? De los muchos que pueden haber
en caso de que ustedes puedan observar estos tipos de heridas. Aquí tenemos también las heridas simples que afectan únicamente a la piel, no alcanzan o comprometen órganos importantes, entre ellas las populares como los raspones, los arañazos o los cortes superficiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una simple que puede ser por un aruñón donde se provocó igual una herida. Sí, esta es una herida abierta, como vimos anteriormente. Esta es una herida cerrada donde ha habido una contusión o un golpe. A veces, bueno, nosotros cuando tenemos un golpe, sí, y al otro día, bueno, si el golpe es en la mañana, en la noche, puede ser que nos aparezca un hematoma, que es un moretón, normalmente como nosotros le decimos. Pero eso se da por un rompimiento de los vasos superficiales que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ahí está dada un ejemplo muy claro de cómo son las heridas. Aquí ya tenemos una herida más complicada, donde prácticamente ha provocado, aparte de la herida, pudo haber provocado un corte y una fractura a nivel de los huesos propios de la nariz o del hueso del maxilar superior. Puede haberse dado ese caso, ¿no? Pero eso ya se lo determina a través de una radiografía. Las complicadas son extensas y profundas, con abundante hemorragia profunda, como esta. Sí, puede ser esta también una herida más complicada cuando se vea como más profunda, ¿no es cierto? Donde ha habido corte de las tres capas de la piel, como son la dermis, la epidermis y la endodermis. Entonces, también puede haber lesiones de músculos, nervios, tendones, órganos internos. Eso ya se refiere a un corte más profundo todavía, ¿no? Donde a veces se ven comprometidos incluso las arterias y que es más complicado ese tipo de lesiones. Tenemos la clasificación de acuerdo a la causa que lo provocó. Tenemos una herida punzante. Sí, observen aquí las tres capas de la piel. Esta es una herida punzante, automáticamente ha penetrado a las tres capas de la piel, ¿no? Provocando una herida mayor y que, bueno, reviste de mucha importancia y cuidado a la vez. Se caracteriza por dolor, hemorragia escasa, orificio de entrada no muy notorio, profundidad, puede presentar perforación de vísceras y hemorragias internas, sí, y peligro inminente de infección, se considera la más peligrosa de todas. Estas heridas punzantes, dependiendo el objeto con el que ha sido afectada la piel, tiende a tener el peligro, ¿no? Porque sabemos que aquellos objetos de aceros oxidantes son aquellos los que provocan más procesos infecciosos. Aquí tenemos en esta gráfica, miren, en el pie, prácticamente un objeto punzante que ha atravesado la piel de lado a lado. Sí. Y esto puede ser de mucha gravedad también, ¿no? Aunque a pesar de eso no hay mucho sangrado, pero suelen ser muy graves. Tenemos la herida cortante. Sí, aquí tenemos un ejemplo claro de la herida cortante. Puede ser en diferentes partes del cuerpo. Generalmente puede ser provocada por vidrios, por cuchillos, por latas, etcétera. Aunque hay otros tipos de objetos en la cual uno se puede, incluso hasta con una madera, tú te puedes cortar, ¿no? Y te puedes provocar una herida cortante. Se caracteriza por presentar los bordes limpios, es decir, el sangrado es abundante al inicio, pero ya después pues, se vuelve así como ustedes ven en la imagen. Sí, hay bordes lineales porque la herida ha sido prácticamente como lineal. Las hemorragias son escasas, dependiendo, en este caso yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero dependiendo la zona o el área donde se haya provocado la herida, pues no van a ser, la hemorragia va a ser muy escasa. Porque si hay una herida cortante a nivel de la yugular, pues seguramente hay personas que no resisten eso y bueno, y mueren por el déficit ya de la hemorragia. Entonces, hay, bueno, en eso sí tengo un poquito de observación en cuanto a esta hemorragia escasa de las heridas cortantes.
Tenemos las heridas punzocortantes. Si observamos aquí una persona con una herida punzocortante, prácticamente con un cuchillo, de esos cuchillos que nosotros le llamamos los matachanchos, que tienen un filo bastante cortante y que puede provocar, bueno, pudo haber sido esto, ¿no? Pudo haber sido otro tipo de mecanismo de acción a la cual se provocó esta herida, por, como por ejemplo un accidente, pudo haber sido alguna caída fuerte que haya tenido de una altura prudente, puede haber sido que con algún objeto en el trabajo de pronto tuvo este tipo de lesión. Y bueno, acá ya vemos a la misma persona ya con la aplicación del tratamiento adecuado, ¿sí? Para poder mejorar este cuadro, ¿no? Es producida por objetos puntiagudos y filosos, por ejemplo, como puñales, tijeras, cuchillos, huesos fracturados, etc. Sí, porque aquí prácticamente si ha sido muy profundo pudo haber fracturado incluso el hueso, ¿no? Pero para eso, bueno, ya se debe de hacer exámenes complementarios para determinar si existe o no existe alguna lesión ósea. Bueno, se combinan los dos tipos de heridas anteriores punzantes y cortantes, ¿no? Al hablar de las heridas punzantes y cortantes, podemos estar hablando casi de lo mismo, porque son heridas profundas. Como ustedes vieron, la herida punzante también es una herida profunda, donde prácticamente están afectando las tres capas de la piel. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicas, chicos? No, magíster. ¿Estamos bien? ¿Está entendible? Voy muy rápido. Está entendible. Ya, ok. Lo importante de estas clases es que ustedes se pueden guiar con las diapositivas, ¿no? Las diapositivas te enfocan todo lo que dice en la parte teórica. Esa es la importancia de poder entender estas clases, ¿no? Para que se les haga un poquito más fácil. Bueno, aquí tenemos los primeros auxilios en las heridas internas. Observemos aquí la gráfica, vemos a un paciente prácticamente con un traumatismo interno, pues ha provocado una hemorragia interna, se nota el hematoma, ¿no? Esto es un hematoma donde prácticamente ha habido un rompimiento de vasos superficiales y bueno, la persona habría que ver internamente a través de exámenes cómo están los órganos, si en su parte interna, si no ha provocado algún compromiso más allá de lo que pudiera provocar. Incluso a veces se confía mucho tanto el médico como la persona, que hay pacientes que suelen tener un compromiso interno de órganos y por ende pues comienza a haber signos y síntomas de asfixia porque se está provocando una hemorragia interna y esto lo que hace es ocupar espacio dentro de los órganos y hay pacientes que tienden a tener asfixia, es decir, pérdida de oxigenación en su cuerpo y se les puede suscitar algún infarto, ¿no? Y provoca la muerte, provocándole la muerte. Entonces, este es un ejemplo que se puede dar. Bueno, aquí yo les he traído esta imagen porque es una imagen prácticamente de un traumatismo muy agresivo. Sí, habría que ver cómo quedó la parte interna de la... Estos son los primeros auxilios que se aplican en estos casos. Recostar a la víctima, levantar ambas piernas, sí, las inferiores y las superiores, evaluar signos vitales, soltar ropas, cubrir con mantas, no dar de beber líquidos por la boca, entregar ayuda para trasladarlo a un centro asistencial. O sea, esos son primeros auxilios, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el contenido, la teoría? Mantener las vías respiratorias permeables, examinar cuidadosamente a la víctima en busca de otras lesiones, aplicar compresas frías en la zona afectada, dar atención para shock si ocurre cuando no hay un suministro de sangre. El shock ocurre cuando no hay un buen suministro de sangre y oxígeno a los órganos y tejidos. Este tipo de shock provoca una disnea,
a nivel del cuerpo, la disnea es la respiración difícil, entonces la falta de oxigenación en la sangre y en el cuerpo pues hace que el paciente comience a tener este tipo de sintomatología, ¿no? Como que se ahoga. No administrar, como lo dice acá en la gráfica, líquidos ni alimentos, y bueno, y la asistencia médica inmediata que debe ser la más efectiva y debe ser de manera rápida en este caso, ¿no? Bueno, ya hablamos de las heridas, entonces vamos a hablar de las hemorragias. Aquí vemos los tipos de hemorragias externas, hemorragias arteriales, las que son provocadas por el rompimiento de la arteria, las venosas por el rompimiento de una vena y la capilar, ¿no? La capilar es la más superficial, como observan aquí, es la que normalmente cuando nosotros estamos realizando alguna actividad y de pronto nos pinchamos, o cuando estamos realizando una actividad y de pronto nos cortamos, pero que sea algo muy superficial, se rompen los capilares que están en la parte superficial y se provoca una hemorragia, ¿no? Esta es la más controlable, ya que nosotros a través de un apósito podemos mantener unos 10-15 minutos con ese apósito y ya cuando retiremos, pues las plaquetas, que son las que forman la coagulación cuando se rompe un vaso, es la que provoca el mecanismo de acción de suspensión de esta hemorragia, ¿no? Tenemos la venosa, pues, que es un poquito más profunda. El sangrado es un poquito mayor con relación a la capilar. Sí, aquí en la gráfica nos está determinando ese tipo de hemorragia venosa. El corte es un poquito más profundo y automáticamente se afecta la vena. Y la hemorragia arterial, pues eso ya es más complicada, donde está afectándose la arteria, ¿no? En el cuerpo humano tenemos arterias muy grandes, muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo y que, bueno, en ellas pues se alojan y pasa la mayor cantidad de sangre a diario. Entonces, un corte a nivel de la arteria te va a provocar esto. Miren en la imagen, te provoca como un estallido de la sangre y el fluido de la sangre exterior es mucho mayor con relación a las otras dos, ¿no? Vamos a hablar de las hemorragias, que es la salida de sangre incontrolada de cualquier vaso sanguíneo, sea arterias, venas o capilares. La clasificación, tenemos hemorragia interna que son de acuerdo a la gravedad. Las internas, la sangre fluye hacia una cavidad del organismo sin salida al exterior, como cráneo, tórax, abdomen. No se puede valorar el estado de gravedad a la simple inspección. En la gráfica anterior observamos una hemorragia interna. Esa hemorragia interna, incluso aquí es una hemorragia interna también. Eh, Algunos de nosotros en las actividades que desarrollamos a diario o algún familiar o algún vecino pudo haber tenido o va a tener un esguince de tobillo, ¿no? Esos esguinces de tobillos que normalmente se acompañan con la inflamación y un hematoma, ¿no? Esto es un hematoma, esa coloración morada, verdosa, azuleja que se presenta dentro de la parte interna del tobillo es una hemorragia, se lo denomina hemorragia interna porque ha habido un rompimiento de vasos, de capilares, bueno, arterias no, pero en cambio sí de venas y capilares, ¿no? La hemorragia externa es la que fluye hacia el exterior y que prácticamente nosotros la estamos visualizando aquí, ¿no? Esta es una hemorragia externa, la externa, la que nosotros observamos. Las hemorragias mixtas o precedentes de orificios naturales. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las hemorragias mixtas. Tenemos aquellas hemorragias nasales que se dan por algún rompimiento de vaso o por alguna alteración o deficiencia de plaquetarias. Sí, en los pacientes que son detectados con leucemia, prácticamente se les afecta este tipo de hemorragias nasales. ¿Por qué? Porque no tienen control de las plaquetas, ¿no? Las plaquetas prácticamente están descontroladas y el paciente tiende a tener este tipo de hemorragia. Este es un paciente, una persona con gingivitis, sí, una alteración a nivel de lo que es la placa dental, donde ustedes ven que hay
hemorragia. Sí, se provoca una hemorragia, pero ya se denomina esto una hemorragia mixta, ¿no? Porque hemorragia mixta abarca de todas las clases, ¿no? Puede ser un rompimiento normal de capilares, sí, porque es superficial, pero se da por muchos factores, ¿no? Hay factores genéticos que se pueden provocar por esta gingivitis, hay factores de aseo también, o hay factores de infección que puede estar provocando esta gingivitis. Tenemos también la hemorragia a través del oído por algún rompimiento de algún vaso, en la cual puede estar provocando este tipo de hemorragia. Es decir, a veces se dan traumatismos cráneoencefálicos a la cual, pues, bueno, de acuerdo al alojamiento de este tipo de lesión, se puede provocar una hemorragia a nivel del oído. O puede que existe una lesión a nivel del oído interno, del oído externo, donde encontramos una vascularización, sí, de este oído muy rica que puede romperse por algún impacto, puede romperse por deficiencia genética de la persona o puede romperse por algún estallido muy fuerte de algún ruido o por algún proceso infeccioso o bacteriano que tenga en este caso la persona, ¿no? Aquí tenemos también una hemorragia del estómago, son características propias de cuando se presenta, puede haber un tipo de ulceraciones que ya sean crónicas y que con el tiempo provoquen un sangrado interno, ¿no? Este sangrado del estómago también puede darse por otros tipos de afectaciones, como por ejemplo la ingesta de químicos o la ingesta de algún medicamento tóxico que pueda provocar una irritación a nivel de las paredes del estómago. Si nosotros notamos, las paredes del estómago son muy frágiles y la parte interna también es muy frágil, ¿no? Entonces, eso nos da pues nos puede dar una alteración a nivel de la vascularización que existe dentro del mismo. Tenemos las hemorragias rectales porque se dan también por efectos de las hemorroides. Sí, pueden provocarse las hemorroides por la persona estar mucho tiempo sentada, en superficies duras. Las hemorroides se dan por procesos genéticos también o hereditarios, ¿no? Eso es un proceso inflamatorio de unos vasos a nivel del recto y bueno, se pueden reventar y pueden provocar una hemorragia rectal. Las hemorragias normalmente en las mujeres, como la metrorragia, que son normales mensualmente, ¿sí? Y ustedes, las chicas, por ejemplo, tienen esa experiencia de que todos los meses que se les provoca la metrorragia en ella, en unas más que otras, pero bueno, eso ya reviste, cuando hay un exceso de hemorragia mensual, pues ya reviste de una atención médica, ¿no? Porque algo está pasando. Y bueno, entonces esos son los tipos de hemorragias que los vemos aquí, que están cada uno identificados. Tenemos otros tipos de hemorragia. Bueno, estas son las hemorragias que vimos al inicio, la capilar. La capilar compromete solo los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel. Se pueden controlar fácilmente en forma de pequeños puntos sangrantes, hemorragias en sábanas que se llaman. Cuando se pone algún apósito, pues bueno, estas hemorragias se suelen succionar, ¿no? Las hemorragias venosas llevan sangre de los órganos hacia el corazón. La sangre es oscura, su salida es continua, de escasa o abundante cantidad. Este sangrado se corta en principio con presión local, brota sin fuerza, es una hemorragia moderada. Sí. Bueno, esta hemorragia venosa también se la puede controlar con apósito, salvo el caso que no sea muy extensa. Cuando es muy extensa, pues la abertura, pues sí se suele llevar a un centro médico asistencial para poder ser atendido y que se lo pueda suturar. En algunos de los casos reviste también mucha importancia porque a veces, pues bueno, las personas se confían mucho y se dejan por largo tiempo esas heridas y a veces pues ya se provocan cicatrices muy grandes, ¿no? Incluso
este tipo de cicatrices ya se queda para toda la vida con la persona. Entonces lo mejor es asistir a una casa de salud para que puedan ser suturadas esas heridas. Y la arterial, porque ya sabemos que es la más complicada de todas, es, aparte de ser complicada, bueno, tiende a que la persona pueda perder la vida. En el caso de que no se someta a tratamiento en el tiempo rápido, ¿no? Aquí tenemos de lo que le estaba hablando, la arterial. Miren diferentes cortes. Puede ser a diferentes niveles. En antes teníamos a nivel de la región radial. Igual esta sigue siendo nivel radial, ¿no? Se corta, se hace una incisión y prácticamente provoca un sangrado demasiado fluido. Las arterias conducen la hemorragia arterial. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hasta el resto del cuerpo. Su salida es al compás del pulso, en saltos rítmicos y con fuerza. Si no se trata pronto, esta lesión sangrante sobre una arteria importante puede provocar muerte, como les decía, ¿no? Incluso en menos de un minuto, porque sabemos que la arteria, pues, nosotros tenemos de 5 a 6 o a 7 litros de sangre en nuestro cuerpo y una hemorragia a través de una hemorragia arterial pues va a provocar un fluido de sangre mucho mayor. Entonces, en un minuto o en pocos minutos pues las personas suelen fallecer, ¿no? por hemorragia. Así se ha visto en algunos de los casos en accidentes que se han provocado y bueno, y y es factible observar periódicamente este tipo de muertes por hemorragias arteriales. Bueno, los primeros auxilios Majesté. para la hemorragia. Sí. ¿Quién Disculpe que le es? interrumpa. Soy Edgar. Lo que pasa es que me acaba de suceder una pequeña situación aquí en mi casa y necesito sentarme de la clase. No sé si me podría dejar salir, por favor. Sí, sí. Por favor, ¿Quién es muchas tu? gracias. Ok. A ver, chicos, me pueden decir, me pueden leer, alguien que me pueda leer un ratito que voy a atender una llamada, sí. Alguien que pueda leer. Primeros auxilios en hemorragias. Calmar a la víctima. Antes de asistir a la víctima, el auxiliador deberá ponerse guantes descartables, descubrir la zona para evaluar el tipo de hemorragia, lavar y observar, detener la hemorragia. Ya, ya. Espere, dame una media hora más o menos. Ya, ok. Ya, gracias. ¿Quién habló? Casey. Yo, Magister. Eliana. Ya. Bueno, estos primeros auxilios pueden haber diversidades de primeros auxilios para aplicar, para estar frente a estas hemorragias, ¿no? Cuando hablamos de las hemorragias bueno, por herida capilar, ¿qué tipo de aplicación, de acuerdo a lo que ustedes ya observaron dentro del contenido, podrían aplicar? ¿Qué primeros auxilios aplicarían ustedes? En el caso de una hemorragia, De la hemorragia capilar. Tenemos tres tipos de hemorragia. Hablamos de la capilar, de la venosa y de la arterial. Necesito que cualquiera de ustedes me dé un ejemplo de cada una. ¿Qué primeros auxilios aplicaría en cada una de ellas? De Considerando que la los primeros capilar auxilios son rápidos. Ya díganme. a limpiar la zona que se lastimó, la laceración o lo que se haya provocado porque es una herida leve Ya. y aplicar un apósito. De la venosa.
sería aplicar presión para evitar el exceso de sangrado y para parar la hemorragia. Ya. ¿Y la arterial? De igual manera sería aplicar una presión directa sobre la arteria y de ahí sería lavar la zona para poder evaluarla o observarla y centrarse en poder detener rápidamente la hemorragia para evitar la pérdida excesiva de sangre. ¿Quién me está hablando ahorita? Casey. Casey. Ya. ¿Alguien puede aportar algo más que todo en las hemorragias arterial? Se puede hacer un torniquete. ¿Quién habla? Lucía. Ya. ¿Dónde va el torniquete? 1 centímetros antes de la herida. ¿Inferior o superior? Inferior. Inferior. Ya. O también, Magíster, ya requeriríamos lo que es una suturación médica, ya que esto puede favorecer a la cicatrización de la herida. ¿Quién me habla? Belén. Belén. Ya. Jonathan, ¿estás aquí? Parece que hoy día Jonathan no ha asistido. ¿Alguien más me podría dar algún aporte en cuanto a la hemorragia? Bueno, las dos primeras hemorragias están muy claras, ¿no? La capilar, sí, a través de limpiar la herida porque es muy superficial y con un ligero apósito o presión, pues estamos mejorando ese cuadro. La venosa, que es un poquito más profunda, en el cual está comprometida en los vasos, habría que hacer también una presión, sí, y evitar por unos 10 o 15 minutos y tratar de que las plaquetas cumplan con su función, es decir, la función. ¿Cuál es la función de las plaquetas? De coagulación, pregunta de examen. Entonces, en ese sentido, pues tenemos ya a la par los primeros auxilios que podemos tener para poder llegar y llevar al paciente a un centro de salud lo más rápido posible. Y en la arterial, sí, cuando me hablaba Lucía, que yo le preguntaba si en la parte superior o inferior me dijo inferior, es negativo. ¿Por qué? Porque cuando se hace un corte, pues siempre se trata de mantener, se hace una presión. Anteriormente se utilizaban bueno, ahora se utiliza el torniquete, pero se ha determinado que la utilización del torniquete te puede provocar una consecuencia a nivel del tejido tendinoso, muscular y nervioso, porque la presión excesiva de este torniquete provoca una desnervación en esta zona. Es verdad que te provoca la disminución del fluido de la arteria, porque un rompimiento de la arteria pues no es una cosa sencilla, es una cosa muy grave que amerita ¿sí? una atención rápida y eficaz. Sí, no se puede perder tiempo. Entonces, en ese sentido, bajo ese tipo de connotaciones, habría que determinar que para los primeros auxilios primero, para los primeros auxilios de una hemorragia arterial, pues siempre se debe realizar una presión o una compresión fuerte a nivel de la parte superior de la herida, ¿no? No inferior, superior. Lucía, usted fue que me dijo inferior, ¿no es cierto? Sí, es que realmente no tenía muy claro esa parte. Sabía que le hacían un Sí, torniquete, pero no sabía en qué perfecto. parte. Ya, entonces ya está sabiendo, ¿no? Porque si vamos a decir, usted voy a poner un ejemplo de la gráfica que estamos observando aquí. En la gráfica observamos que la lesión es en el antebrazo, ¿no es cierto? Aquí, en la parte superior del antebrazo, en la parte dorsal. Entonces yo voy a poner el torniquete en la parte de arriba, ¿no? Es decir, en la parte superior, no inferior. Porque si la hago en la inferior, pues me va a seguir drenando la sangre a través de la arteria, ¿no? Siempre se corta en la parte superior. Ya.
¿Te quedó claro eso? Listo. Sí. Ya. ¿Cómo detener la hemorragia externa? Ahí hay diferentes pasos. El paso 1, aplicar presión directa sobre la zona del sangrado con un apósito estéril o tela limpia de 5 a 10 minutos y evaluar. Sí, eso es lo que yo les decía. Aplicar un apósito en la zona donde, directamente en la zona donde está provocando la hemorragia, siempre y cuando sea capilar o venosa. Sí, más que todo en la venosa vamos a tener de 5 a 10 minutos esa presión. Después aflojamos, verificamos cómo va evolucionando y ahí sucesivamente vamos evaluando, ¿no? Para ver si lo que estamos aplicando está provocando un efecto favorable. Perfecto. ¿Cómo detener la hemorragia externa? Paso 2. Si el sangrado no cede, comprimir con otro apósito sin retirar el vendaje inicial y elevar la extremidad afectada. La elevación de una extremidad, y miren, en este caso en la gráfica, como estamos observando, la elevación de una extremidad es como cuando nosotros estamos acostados, ¿no? O cuando estamos durante mucho tiempo hemos estado sentados. En algunos de los casos, hemos estado parados, en algunos de los casos, la vascularización de los miembros inferiores comienzan a provocar efectos secundarios, como por ejemplo la hinchazón de los pies. Los pies se hinchan, sí, por efecto vascular, porque estamos mucho tiempo parados o porque estamos mucho tiempo sentados. Pues yo les recomiendo, cuando ustedes estén sentados, ahorita que están recibiendo clases virtuales de manera sentada, siempre traten de poner en la parte inferior un cojín que supla esa amortiguación que tenemos que tener nosotros para evitar esa presión a nivel del sistema vascular que nosotros tenemos en toda la parte de nuestro cuerpo. Y cuando nos centramos en una superficie dura, seguramente estamos disminuyendo ese sangrado que tiene que bajar para la parte inferior. Entonces, por eso es que nosotros hacemos retenciones del sistema vascular y la sangre no retorna. Sí, no hay un retorno normal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos esos procesos de hinchazón a nivel de los pies? Bueno, nos vamos a acostar, descansamos, levantamos las piernas y seguramente vamos a sentir una diferencia, vamos a sentir el retorno sanguíneo. Asimismo, como ustedes ven aquí en la gráfica, hubo un corte a nivel del brazo y automáticamente para seguir evaluando y que se vaya mejorando y evitando que siga sangrando la persona o el paciente, le elevamos el miembro, ¿no? Puede ser el brazo, en este caso estamos aquí observando del brazo, puede ser la pierna, que también esté sangrando, o otro tipo de cuerpo donde nosotros tengamos que tratar de mantener elevada ese miembro y evitar que toda la sangre fluya, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias que también se puede aplicar. ¿Cómo detener la hemorragia externa? Paso 3. Sí. Si aún así no cede el sangrado, aplicar compresión digital sobre arteria que irriga la zona, comprimiendo con 4 dedos la arteria, en caso del brazo, la arteria humeral, en las extremidades inferiores, la arteria femoral, aplicando el talón de la mano. Miren, se da por descontado de que cuando nosotros tenemos una afectación, por ejemplo, tenemos que saber que en nuestro cuerpo tenemos diferentes arterias. Tenemos la arteria humeral, la arteria femoral, tenemos la arteria yugular. Entonces, esos tipos de arterias provocan en nuestro cuerpo un sangrado bastante grande y un rompimiento en ella significa un fluido excesivo de la sangre al exterior. Entonces, ¿qué hacemos? Si es en la parte superior, por ejemplo en el brazo, nosotros nos vemos y nos tocamos y vemos que en la parte superior en el brazo los músculos son muy pocos. En la parte inferior en las piernas tenemos mayor consistencia muscular. Entonces significa que la arteria femoral es más profunda, la arteria humeral es más superficial, la arteria carótida es más superficial, la yugular es superficial. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que a través de los dedos, con los dedos comenzamos a comprimir en la parte superior para evitar el sangrado de lo que es en la zona humeral. Y podemos hacer con el codo o con el talón de las manos, aquí, este es el talón de la mano, si hacemos mayor presión para evitar el sangrado, ¿no? Podemos hacer también un vendaje, especie de torniquete,
para ayudar a disminuir aún más este sangrado. Entonces, todo ese tipo de estrategias las vamos a utilizar en el caso que nos encontremos frente a una hemorragia provocada por una arteria. ¿Tienen preguntas? Yo, Magister, según lo que yo pude consultar, aplicando lo que es un torniquete comercial. ¿Ya? Ya. Pasada las 2 horas o antes de las 2 horas sería la palabra correcta. Habría que retirar el torniquete porque se podría producir una necrosis y eso produciría una amputación, ¿verdad? ¿Es correcto o no? Sí, sí, por eso en condiciones ya de actualización se habla de que el torniquete ya casi no se lo utiliza por ese tipo de consecuencias que ha provocado incluso la necrosis o la muerte vascular o la necrosis nerviosa de los nervios que recorren por esa zona, porque el estado de compresión por mucho tiempo provoca este efecto, ¿no? Entonces lo que se hace es tratar de poner un vendaje bien ajustado y ayudarse también con lo que es la presión de las manos. Porque esto se lo puede hacer de manera periódica, ¿no? Hasta que llegue la asistencia. Vamos a decir, están en un lugar donde la asistencia médica llegó mire, si haciendo un cálculo nomás, se dice que a escaso un minuto que se haya provocado el rompimiento de una arteria, la persona puede morir. Entonces, si nosotros acudimos a esa emergencia y vemos que en realidad esa persona está sangrando a través de una arteria, aplicamos rápido los primeros auxilios hasta que llegue la atención médica, porque sabemos que, bueno, suelen durar media hora, 45 minutos, o puede ser 10, 15 minutos, pero en 10, 15 minutos el paciente, la persona se puede morir también. Entonces, de eso se trata el conocimiento de estos primeros auxilios cuando existe una hemorragia, ¿no? Más que todo la arterial, que es la más complicada. Bueno, aquí hablamos de los torniquetes. Igual, ustedes observan aquí un torniquete con apósitos en la parte lateral para evitar justamente que esa presión a nivel del miembro no sea excesiva y no provoque una necrosis. Miren, aquí tenemos la amputación de un brazo. Sí, se hace un torniquete y automáticamente lo que estamos observando aquí, este paño, sí, estamos observando que va a ser una especie como de amortiguación para evitar que la presión sea demasiado ajustada, ¿no? Se debe utilizar como último recurso debido a el torniquete se lo utiliza como último recurso debido a la gravedad de consecuencias que trae consigo su utilización, que es la necrosis, y está reservado solo en los casos donde la hemorragia es tan grave que los métodos anteriores han fallado, como una amputación, donde deberá ser el primer paso para que el control efectivo de la hemorragia y la vida del paciente esté siendo amenazada. Sí, correcto. En esos casos sí se podría utilizar, pero bueno, debería llevarse con mayor urgencia a la casa asistencial para que sea asistido esta persona. Aquí hay diferentes tipos de torniquetes ¿alguien quiere hablar? Aquí hay diferentes tipos de torniquetes, observen. Miren, el torniquete prácticamente de acuerdo a la actividad, a los pasos que se deben dar en cada uno de ellos, ¿no? Se hace primero una presión, después cuando se coloca algún objeto, puede ser un palo, un fierro, lo que sea, ¿no? Y ahí ya se va dando el giro correspondiente para evitar el sangrado, ¿no? Aquí prácticamente, mira, había un sangrado excesivo, se hizo el torniquete y automáticamente disminuyó el sangrado. Entonces, se lo puede volver, puede volver a retirar a escasos tiempos, a escasos minutos, para volver a hacer lo mismo, ¿no? Para evitar esa necrosis. Entonces, ¿qué nos dice el torniquete? Utilice una venda triangular doblada a una banda de la tela por lo menos unos 4 centímetros de ancho. No utilice vendas estrechas, cuerdas o alambres. Sí, porque
Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, un alambre, va a ser una presión mucho mayor. Si van a utilizar una cuerda muy fina, también puede provocar una presión mayor, ¿no? Dé 2 vueltas alrededor del brazo o la pierna, haga un nudo simple en los extremos de la venda, coloque una vara corta y fuerte, haga 2 nudos sobre la vara, gire la vara lentamente hasta controlar la hemorragia y suelte una vez cada 7 minutos. Mire, esa es una de las técnicas a utilizar, de cada 7 minutos, cada 5 minutos, aflojar y otra vez volver a presionar, ¿no? Y así más o menos se va a mantener hasta que llegue la asistencia médica. Bueno, chicos, esa es la clase de hoy. En cuanto a las curaciones, sí, las curaciones están dadas por la sutura de las heridas. Bueno, dependiendo del tipo de herida, se hacen las curaciones, ¿no? Siempre se lo va a hacer con mucha asepsia, tratar y evitar en lo posible las contaminaciones que se pueden dar por esta falta de asepsia, que hay muchas personas que en realidad no las hacen, ¿no? Creen que curar a una persona es utilizar alcohol, utilizar el vertiolate que antes utilizaban y poner una gasa. No, hay que hacerlo con mucha mesura, con mucha precaución y también pues hay que hacerlo con mucha capacidad más que todo, porque de lo contrario puedes estar provocando una infección en estas personas y bueno, y puedes empeorar los casos. ¿Tienen preguntas, chicos, chicas, hasta aquí? No, profe, muy claro. Todo bien, profe. Jonathan ha estado aquí y nunca me respondió a lo que le pregunté. A la pregunta que le iba a Sí, hacer. profe. No le escuché. Creo que mi internet sigue mal, pero ya, ahorita ya estoy viajando a mi casa y ahí sí ya podré responder. Si quiere, me pregunta ahorita y yo le respondo, profe. Igual Oh, quise intervenir, pero yes. no me escuchó. Ah, bueno, nadie te escuchó. No sé si las compañeras o los compañeros te escucharon, pero yo no. Si te hubiera escuchado, te hubiera dejado intervenir. No, Ya, igual quería intervenir. ya llevamos al paciente con hemorragia, ya creo que ya está bien, ya anda caminando por ahí. No, sí quería intervenir en el momento A que la ver, amiga dígame. dijo del torniquete. Sí, digo que en este caso lo que hacemos nosotros es realizar un vendaje compresivo, ¿no? Y como usted mismo dijo, se le hace solo torniquete en el paciente que llega a una amputación. Entonces, como dijo que se le puede reactivar el sangrado, lo que se le hace o hacemos nosotros es, tenemos 256 minutos o 4 horas que se puede tener como máximo el torniquete. Entonces, nosotros en ese momento lo que hacemos es aflojar para ver si es que no hay una reactivación de sangrado, entonces le dejamos de ir. Entonces, es todo cuestión de ese rato estar o ver cómo se le hace. Torniquete se lo hace, se aplica esa técnica, ¿no? De presionar y después de unos 7 a 15 minutos la aflojas y vuelves para que exista una buena vascularización en esa zona y no se provoque una necrosis, porque sabemos que la compresión excesiva en los tejidos, así no exista una hemorragia, igual te puede provocar una necrosis por falta de vascularización en la zona inmediata. Entonces, de eso se trata de evitar a lo máximo de que estos tipos de torniquetes se los utilice. Más aún sabiendo que hay personas que de pronto pueden hablar o escuchar. Bueno, ustedes han de haber escuchado de lo que es el torniquete, pero cuando ya uno hace un estudio, un análisis y comienza a entender muchas cosas que en realidad ustedes de pronto decían, bueno, no era lo que yo pensaba. Hay que aplicar de manera adecuada los primeros auxilios. Por eso es que siempre vamos a mantenernos con ese criterio que dice que si no estás preparado para aplicar los primeros auxilios, mejor no lo hagas. Sí, mantén las primeras etapas de los principios de emergencia, que son muy importantes, que es la de proteger y la de alertar. Eso es muy importante. Ya la de socorrer, pues bueno, ya de pronto
te entró el pánico en ese momento porque no sabemos nosotros cómo vayamos a reaccionar ante un accidente fuerte. Entonces, muy importante, muy loable de que nosotros tratemos de entender eso y que lo practiquemos, ¿no? Ahí podemos, en nuestra casa, podemos realizar ciertas aplicaciones de primeros auxilios que en realidad nos van a hacer bien, ¿no? Porque la práctica es el maestro. Si no practicamos, pues bueno, nos quedamos ahí conociendo nomás de manera teórica, pero de manera práctica somos nulos. Y yo he tenido muchos estudiantes que de pronto son muy efectivos, muy aplicados en la parte teórica, pero en la práctica son nulos. Así como en la práctica hay muchos estudiantes que son muy duchos, pero en la teoría son malos. Entonces, de parte y parte, ¿no? Eso, chicos, chicas, no sé si tienen alguna pregunta. Yulixa era que quería nombrar y me dije Jessica, pero bueno, te salvaste, Yulixa. Yo vi tu nombre, Jessica, iba a decir, Yulixa. Bueno, ¿tienen alguna duda? Josué. Josué, ¿te quedó alguna duda? ¿Tienes alguna inquietud? No, solamente le quiero preguntar sobre la tarea, la primera tarea de principios y Principios de emergencia. emergencia. ¿Qué pasó? Sí. Eso ya pasó, Es que ya se subió a... no, ya lo Se hice, subió a pero las no me lo he calificado. autoridades. ¿Ya le hiciste nota de calificado? Chuzo. Sí, Si la subiste a es que tiempo, si la subiste... no, sí Escúchame, lo usé, Josué, para me todos. faltaba 30 minutos ya. A ver, escúchame primero, déjame hablar. Habla tú, hablo yo, como decía el borracho. A ver, si la subiste a tiempo, en buena hora. Por eso yo hablé el primer día con todos ustedes. Suban a tiempo la tarea. Si el estudiante, por algún motivo, no la sube después, va a ser calificada sobre 7. Yo voy a ver, ahí en el registro estadístico, sí, emite el tiempo que ustedes cargan las tareas. Vamos a decir, me van a poner, ustedes me envían la tarea, me dijo media hora, voy a anotar eso. Media hora me dijiste, Josué. Sí. Media No hora me acuerdo después, si era ya. una hora antes o Decídete, porque ahí en el registro Espérese, estoy me va a buscando. decir tarea subida después de tanto tiempo. Me va a decir después un día, 2 días, 3 días, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Así que si estás mintiendo, te estás mintiendo tú mismo, porque a mí no me vas a mentir porque ahí en el sistema te arroja. No sale retrasado. Se ha olvidado, Ya, pues, no pero sé, pues ya tengo que calificarte, tranquilo, que todavía no me he ido. Recién van, ¿cuántos días? Profe, la mía también está Belén, sin van de clase? revisar. me pongo nervioso. Ya les voy a revisar. Ya les voy a revisar antes que les dé una hemorragia interna a ustedes. No, preocupado. Tranquilo, no deben preocuparse, ni tampoco despreocuparse. Bueno, chicos, yo creo que ha sido una clase amena. Si les repito, si creen que no estoy dando bien las clases, díganme nomás que yo me autocalifico y trato de mejorar y corregirles. Lo importante es que aprendan, sí. No es cantidad, es calidad. ¿Correcto? Ya. Estamos Todo bien, bien, entonces. profe. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo. ¿Cuándo tenemos con ustedes? Ya no tengo hasta el lunes. La próxima semana, ¿no? Ya. Grábense en esto. Cada semana yo les voy a dejar un caso práctico. Sí. Ya saben cómo hacer el caso práctico, ¿no es cierto? Ya. Yo les voy a dejar el caso práctico. Por favor, concéntrense bien en lo que van a escribir, porque son casos prácticos elaborados por ustedes mismos. No son bajados, descargados de la internet. Aquí voy a medir la capacidad intelectual y de conocimiento que ustedes han adquirido durante toda esta semana.
así como califico los proyectos y todo, yo me doy mi tiempito y téngalo, y yo soy de los docentes que ocupo los fines de semana, me doy mi tiempito y me pongo a leer. En ese momento yo veo alguna anormalidad que ustedes hayan cometido, les envío la corrección. Por favor, bueno, les voy a enviar que me envíen todos esos archivos en Word, porque de esa manera yo envío los comentarios. Sí saben leer los comentarios, ¿no? Cuando les envían una tarea ya. Al lado derecho del archivo siempre van los comentarios. Ahí yo les envío los comentarios y yo les voy a calificar. Y esos comentarios quedan como subsanaciones y observaciones para el futuro en el momento que les envío otro caso práctico. Si vuelven a cometer los mismos errores, los vuelvo a marcar de nuevo hasta que aprendan. Se van a hostigar y van a decir, este profesor es muy estricto, es malo, es lo que sea. Igual, el objetivo es que aprendan. Así de esa manera aprenden, si no, no aprenden. ¿Sí? Entonces, chicos, chicas, vayan preparándose para el primer caso práctico. Los casos prácticos son individuales, por si acaso. Ya, nos estamos viendo, ¿sí? Chao, cuídense, bendiciones, que tengan un feliz fin de semana. Eviten los excesos. Y la profe.